tú y yo no la creamos. Incluso yo lo he dicho muchas veces, a veces cuando salgo del trabajo cansado, sobre todo cuando me pagan, y me digo, ya me merezco unos taquitos, ¿no? Salgo con hambre, salgo cansado, pero realmente si nosotros profundizamos en la Escritura, no somos merecedores de nada. El Señor se acuerda que nosotros somos polvo y aún así tiene misericordia de nosotros. Aún así nos ha elevado a este título donde somos llamados el hombre de Dios o la mujer de Dios. Usted acomódeselo a usted, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte de que no somos merecedores de nada, yo le aseguro que usted va a sufrir menos. Se lo aseguro. O en otras palabras, entre más se tarde usted en entender esta frase o en entender este concepto, usted va a sufrir, va a seguir sufriendo. Entre más se tarde en entenderlo. Aleluya. Y el propósito de este día es de que usted sea feliz. Usted viva feliz. ¿Qué quiere decir que ya no nos pertenecemos? ¿Qué significa o a qué nos quiere llevar la palabra de Dios cuando ya no nos pertenecemos a nosotros mismos? Nos han enseñado que nosotros tenemos porque lo merecemos, digamos, yo tengo mi casa, tengo mi carro, porque he trabajado, porque me he superado, y todo es al yo personal, al orgullo, a la vanagloria, a la soberbia. Y vivimos con ese nivel de pensamiento, aún como cristiano. Yo tengo porque merezco, yo tengo porque me he esforzado, yo tengo porque de alguna manera yo lo merezco. Aleluya. No sé si recuerde por ahí una cita donde dice un cierto personaje donde dijo: yo iré y me levantaré y seré como el Altísimo y haré mi trono a un lado, y con todo ese orgullo él sentía que lo merecía, él sentía que él merecía estar a un lado del Creador. Y esa es la enseñanza negativa que en estos últimos tiempos la sociedad o el enemigo de nuestras almas nos ha infiltrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el problema que no nomás se acaba en nosotros, sino que va contra nuestros hijos. Y en algunas sociedades por allá en el sur, donde algunas mujeres feministas han afirmado que dicen: mi cuerpo, mi decisión, y son capaces de matar a sus hijos en el vientre. Qué equivocada está la sociedad en estos últimos tiempos. Si nosotros entendemos pronto este concepto de que yo ya no me pertenezco a mí mismo, porque no fui yo creado por mí, sino que tuve un creador. Soy dueño de alguien superior a mí. Soy dueño de alguien que dio su vida por mí. Soy dueño de alguien que quiso hacer un sacrificio. No lo entiendo por qué, pero en algún día, cuando estemos en gloria, lo voy a entender. ¿Por qué? Si yo estaba atrapado en mis vicios, muerto en mis delitos y pecados, ¿por qué Él tuvo que tener misericordia de mí? Y aún así puedo decir: yo soy hijo de Dios, yo no me pertenezco a mí mismo. Y la palabra de Dios nos quiere traer este concepto a nosotros para que nosotros entendamos que somos propiedad de Dios. Amén, amén. Somos hijos de Él. Y dice Efesios, ahí en el capítulo 1, donde Él nos predestinó, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios desde antes, ¿verdad? Que todo existiera. Y cómo es posible que aún así, sabiendo estas verdades, todavía sigamos, Señor, dando tumbos, ¿verdad? Caminando como que vamos a ningún lado. Amén. Amén. La segunda palabra es perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta es una palabra muy mal entendida, sobre todo dentro de nosotros de la iglesia, porque cuando habla de perfección, creemos, ¿verdad?, que se habla de ausencia de pecados o de que no hay defecto en nosotros, y creemos que nunca vamos a poder llegar a ese estatus, ¿verdad?, de santidad delante de nuestro Dios, porque Él busca perfección. Y déjeme decirle que no es así. La palabra, cuando dice imperfecto, no se refiere a ausencia de errores o de faltas, sino que se refiere, está hablando, ¿verdad?, de una traducción
diferente. La palabra es artios. Y esta palabra nos confunde. Sin embargo, artios dice o significa en la Biblia, en la palabra de Dios, significa completo, significa apto, significa maduro o funcional. Nada que ver, ¿verdad?, con la perfección. Pero sí tenemos que ser completos. ¿Ha escuchado alguna vez cuando se burlan de alguien, cuando le dicen, este cuate es como el que le falta un cuarto, ¿verdad?, para el entero? Como que a veces no está muy entero, ¿verdad?, y trae sacadas ideas, ¿verdad? Pero eso es charra. Pero cuando Dios nos habla en la Escritura que tenemos que ser completos, es que no nos falte nada. Amén. Y a veces estamos faltos de todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía no estamos completos o todavía no somos aptos? La palabra apto significa idóneo, capaz, hábil o adecuado. Y a veces se necesita hacer una buena obra y nosotros no nos sentimos aptos para hacerla. Porque le fallamos muchas veces a Dios. Porque nuestros pensamientos están no solamente aquí en la iglesia o en la palabra, sino están allá en las cosas que a veces no tienen importancia. Porque nos preocupamos de otras cosas en vez de preocuparnos por nuestra vida eterna, por la santidad que tenemos que vivir día a día como cristianos, como hijos de Dios. El ser completo es que no te falte nada. Y no me refiero a lo económico. Puedes estar falto de muchas cosas económicas, puedes estar falto de carro, puedes estar falto de casa, puedes estar falto tal vez de un hogar, de una familia, pero cuando estás completo en Dios, nada te hace falta. Gloria a Dios. Cuando estás completo en Dios, cuando eres apto y maduro en las cosas de Dios, nada de lo que pase en el mundo te llama la atención, porque no necesitas nada. Recuerdo que en mi juventud yo carecía de muchas cosas y carecía mucho de la comida. Pasaba por un lugar donde vendían comida y todo se me antojaba. Y decía, un día yo voy a tener suficiente para comer donde me plazca. Pero cuando vienen las cosas de Dios, a veces digo, Señor, me acuerdo que un día vivía así con esta necesidad y ahora paso por las cosas que me gustaban antes y ya no se me antojan. Quería yo un carro y ahora digo, ay, ya quisiera irme caminando. Quería una casa y ahora digo, ay, Señor, mi casa, bueno, la casa que tú me has dado. Pero cuando estamos completos ya no necesitamos nada. Amén. Aleluya. Ahora no sé qué tú necesites. ¿Qué es lo que estés deseando en tu corazón? ¿Qué deseas en tu mente? ¿Qué es lo que deseas tanto que te roba el pensamiento de agradar a Dios? Yo no sé qué necesites, pero tú sí lo sabes y Dios lo sabe. Y mientras tus prioridades sean otra cosa que no sea Dios, siempre vas a estar incompleto. Siempre vas a estar falto de algo. Siempre vas a ser inmaduro o disfuncional. Amén. Aleluya. Pero no nos pongamos tristes. No nos agüitemos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, amén. Sí, a veces toca que nos descalabre, pero la misma palabra nos conforta, ¿verdad? Nos alivia, nos cura, nos venda, ¿verdad? Y nos soba y sana, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios. Siguiente, enteramente preparado. Y ese es el meollo del mensaje. Enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Para toda buena obra. Ya. La palabra enteramente preparado, exertismenos, es un participio que fuerza, ¿verdad? O significa completamente equipado o amueblado. Es completo o integral o idóneo, ¿no? Para que entendamos nosotros el concepto de las palabras. Vamos a imaginarnos
un avión.